Saludos estimados y estimadas participantes. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del curso. En esta ocasión nos toca acceder al módulo 3. Dentro del módulo 3 nosotros vamos a ver la primera parte del procedimiento, ¿no? Para nosotros realizar el documento de los diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos de cualquier cantón. Se lo hace básicamente en dos partes. La primera es el diagnóstico y factibilidad y la segunda los diseños definitivos. Diagnóstico y factibilidad en donde que nosotros vamos a desarrollar todos los preestudios, por así decirlo, del borrador de en sí del estudio general, en donde nosotros vamos a definir situaciones como cálculos de todo lo que es proyección de toneladas, proyección de residuos sólidos, producción, la parte de lo que es la producción per cápita, clasificación de los residuos sólidos, diseño del relleno sanitario, entre otras situaciones. Diseño también de alternativas para definir cuál es la más óptima para ocupar o realizar dentro de mi proyecto, ¿no? Entonces nosotros vamos a centrarnos en la primera parte que nos dice etapa de diagnóstico, estudios de diagnóstico y factibilidad, ¿no? Dentro de esta etapa, pues, la elaboración, para poder nosotros elaborar en sí todo el documento, vamos a necesitar necesariamente primero elaborar un levantamiento de información. Obviamente, si es que a mí ya me contrataron, recuerden siempre estar presente, o que esté presente en su cabeza esta secuencia. Primero ya les aprobaron los TDRs al municipio. Una vez que les aprobaron, pasamos al levantamiento de información, donde vamos a acudir a levantar información y a ver toda la información que se encuentre disponible, todo lo que sean documentos, análisis, planes de ordenamiento territorial, levantamientos topográficos, entre otros, que nos va a servir para poder desarrollar en sí esta parte del documento, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que ubicar acá va a ser la información general del área del proyecto. Describimos a breves rasgos lo que se refiere al área en la cual vamos a ubicar, en este caso, el relleno sanitario y el resto de anexos, ¿no? Acá el tipo de comunidad atendida. En cuanto a eso, tenemos que definir perfectamente cuáles son las características tanto físicas, climáticas, problemas sanitarios que están presentando actualmente y el componente socioeconómico que vendría a ser. Entonces, yo lo primero que, como les estaba mencionando, acudo y realizo un levantamiento de información. Reviso si es que tengo estudios sobre ingeniería, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrometeorológicos, hidrogeológicos, edafológicos y ambientales. Todos estos me van a servir para conjugar, para poder desarrollar más adelante mis alternativas, y la selección también del sitio del relleno sanitario, que depende mucho de características geológicas, geotécnicas, hidrológicas, hidrometeorológicas, edafológicas e hidrogeológicas también, referente a toda la situación de lo que es los tres componentes, aire, agua y suelo, ¿no? Tenemos que también ir y acudir, solicitar levantamientos topográficos y aerofotogramétricos que se hayan realizado, topográficos para saber si es que tienen un preestudio del lugar en donde que voy a ubicar mi relleno sanitario, mis otras áreas anexas, y obviamente actualmente se está utilizando lo que es la parte de la aerofotogrametría para poder determinar distintos tipos de topografía, de levantamientos, de sitios en los cuales voy a poder ubicar laderas, sombras, etcétera, ¿no? Todo lo que es pendientes de igual forma con estas imágenes aerofotogramétricas, ¿no? Estudios también que van a tener que ver con gestión integral de residuos sólidos, es decir, si es que existen documentos de tesis o documentos de apoyo en el cual se hable directamente de la temática de gestión integral de residuos sólidos. Y por último, pues habrá que ver qué información tenemos de censos, de encuestas socioeconómicas o de cualquier otro tipo de encuestas que se haya aplicado durante este procedimiento o este proceso, ¿no? Debemos de igual forma realizar el diagnóstico
acá de todos los componentes que integran la gestión integral, valga la redundancia, ¿no? Empezando por el almacenamiento temporal, el barrido, la recolección y transporte, tratamiento y disposición final, organismo a cargo del servicio, educación ambiental, planes, costos y el diagnóstico social. En cuanto al almacenamiento temporal, yo tengo que hacer la revisión de la forma en la cual se está realizando el almacenamiento temporal, tanto en los hogares como en los sitios donde que confluyen todas estas series de tachos pequeños o quizás fundas que ocupa las personas, ¿no? Entonces, en cuanto a almacenamiento temporal, pues podríamos hacer el análisis de los tachos que existen actualmente, todas las papeleras, todos los tachos de plástico, metálicos, etcétera, que existan en el sitio. El barrido, en cuanto al barrido, cuántos kilómetros se barren diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, qué tipo de materiales se utiliza, qué calles son barridas, se utiliza el barrido mecanizado o el barrido manual, cualquiera de ellos. Tenemos recolección y transporte, también tenemos que revisar cómo se encuentran las rutas, realizar un diagnóstico de las rutas y de la parte de operación y mantenimiento de los equipos que se ocupan para la recolección y transporte en sí. Tenemos también la parte de lo que es tratamiento, ¿no? Es decir, qué tipo de tratamiento se lo hace, ya sea en la parte de la fuente, separación en la fuente, o si se traslada directamente hacia lo que es el relleno sanitario y ahí se separa entre orgánico para hacer compost, y la parte de lo que es reciclable, si es que efectivamente ingresan a una planta de reciclaje en donde que se le dé un tratamiento adecuado. En cuanto a la disposición final, pues ya sabemos a qué estamos refiriéndonos, hablamos del lugar, el sitio donde que se confinan los residuos sólidos, ya sea esto un botadero, un vertedero, al cielo abierto, controlado, o de igual forma un relleno sanitario propiamente dicho, ¿no? Aunque este documento en sí, la realización de todo este documento va encaminado a definir el sitio en el cual voy a colocar el relleno sanitario. Organismo a cargo del servicio. En este caso, la mayoría del tiempo, el organismo a cargo del servicio va a ser el municipio. Entonces, lo que vamos a hacer es describir qué nomás tiene el municipio, qué fases está ocupadas en el municipio, todo lo que es administración. Un documento completo y sólido que hable en sí de mi empresa, ya sea la empresa municipal, ya sea el municipio directamente, el organismo que esté a cargo, ¿no? Educación ambiental, cómo se está aplicando la educación ambiental dentro de las escuelas, de los colegios, de las personas que trabajan en el relleno quizás, cómo se está realizando, ¿no? Y por último, el diagnóstico social, uno de los componentes más importantes. Hay que acudir al sitio, hay que recopilar la información que tenga el municipio también acerca de cómo se están tratando la parte de lo que es el reciclaje, los materiales. Y de igual forma, acá hay que hacer a la última parte un análisis del mercado, es decir, saber cuáles son los costos que actualmente se están manejando en cuanto a lo que es materiales reciclables, a fin de volver este proyecto que sea sustentable, ¿no? Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver al diagnóstico del sistema actual, la primera parte introductoria, ¿no? Ahora, dentro de lo que se refiere al estudio del diagnóstico del sistema actual, hay que hacer un estudio de la cantidad y calidad de los residuos. ¿Para qué? Para yo tener, primero que nada, claro el sentido de cuánto diariamente, cuántos residuos sólidos está produciendo mi proyecto, cuánto de estos residuos puede ser recuperable o reciclable, ¿no? Entonces, ahí yo voy a estar definiendo mediante este estudio. Entonces, para yo realizar este estudio, pues yo acá voy a hacer la determinación de cantidades de residuos sólidos generados, voy a hacer la determinación de producción per cápita, voy a hacer la determinación de otros componentes que van integrados dentro de esta parte, ¿no? Entonces, primero que nada, pues, como les estaba mencionando, hay que hacer un estudio o diagnóstico de todos los servicios que se están produciendo dentro de la ciudad.
Es decir, debemos definir primero cuáles son los productores de los residuos sólidos. Es decir, si tenemos área domiciliar, área industrial, hospitales, mercados, entre otros, ¿no? A ver cuáles de ellos se pueden incorporar o cuál de ellos se está realizando o está produciendo residuos sólidos, ¿no? Tenemos entonces algunos de los factores que va a depender o que van a incluir esta parte de lo que es el diseño. Tenemos población urbana y rural a ser atendida. Obviamente para ello vamos a tener que utilizar los datos del último censo que tenemos y realizar proyecciones de esta población mediante tasas de crecimiento. Tenemos también la parte de lo que es cobertura de recolección, es decir, cuánto del territorio, cuánto de las parroquias principales, urbanas o rurales, están cubiertas por el servicio actualmente. Esa información podríamos levantarla de la parte del plan de ordenamiento territorial, que lo tiene muy claro esa parte. Debemos de igual forma saber los límites, tanto rurales como la parte en sí de toda la ciudad. ¿Qué tipo de acuerdos se está realizando con la mancomunidad o los otros municipios a fin de realizar una correcta disposición, ¿no? Entonces ahí me define lo que yo estaba hablando anteriormente: hospitales, colegios, instituciones, industrias, camales. De todo ello voy a tener que realizar un cálculo, ¿no? Para determinar una producción per cápita definitiva y una cantidad correcta de residuos que se está generando, tanto diaria como mensual y anualmente, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, el objetivo principal de este estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos va a ser caracterizar estos residuos sólidos urbanos, tanto domésticos y reciclables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Diagnostico, veo en qué fase o qué etapa se encuentra el sistema actual de recolección de residuos sólidos. También hay que obtener la producción per cápita, ¿no? Para llegar a la producción per cápita, pues obviamente tengo que yo hacer el cálculo de la PPC urbana rural más la PPC asociada, que me vendrá a dar el valor definitivo de cuánta producción per cápita de residuos sólidos estoy generando. Otro componente es determinar la composición en peso de los principales constituyentes de residuos sólidos mediante el sistema de cuarteo, que ya lo vamos a ver más adelante. Realizamos la separación por pesos de la parte de lo que son estos residuos, ¿no? De igual forma, determinar el peso volumétrico de los residuos sólidos en kilogramos sobre metro cúbico, que este procedimiento de igual forma más adelante, ¿no? Solo estén atentos y tengan presente que vamos a tener que hacer dos determinaciones: la composición en peso de los principales constituyentes de los residuos sólidos y el peso volumétrico en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? ¿Para qué es importante cada uno de los componentes? La PPC va a ser necesario para el diseño de la celda y la parte de lo que es la compactación, la cobertura. En cuanto al peso volumétrico, de igual forma va a permanecer o me va a indicar cuál es el factor de compresión o de aplanamiento que puede sufrir los residuos sólidos según este peso volumétrico, ¿no? Hasta dónde puede llegar la compresión. En cuanto a definir cuáles son los principales generadores de los residuos sólidos, es muy difícil realizarlo para una ciudad, dependiendo, porque existen varias ciudades que tienen otras características, ¿no? Es por ello que se torna un poco difícil determinar efectivamente cuáles son los principales sitios, industrias o productores de los residuos sólidos, ¿no? Tenemos instituciones, tenemos viviendas que vienen hacia la parte doméstica, tenemos hospitales, mercados, parques, camales, industrias, escuelas, colegios, etcétera, ¿no? Esto hay que hacer el cálculo, obviamente, primero que nada, lo que les estaba explicando, ¿no? El total de los residuos sólidos va a ser igual a los domésticos, que incluyen urbanos y rurales, más el peso de los residuos sólidos en el sector comercial, en el sector industrial, en el sector de los bares, parques, sistemas de educación, hospitales, mercados,
e industrias, ¿no? E institutos, cualquiera de ellos que vendría a ser el determinante, ¿no? El valor más contundente va a ser siempre el que se obtiene del peso, de la parte de lo que es el peso de los residuos sólidos domésticos, ¿no? Ese es el componente, por así decirlo, más importante. Los otros tienen valores muy ínfimos y que deben ser corregidos con la utilización de ciertos factores dentro del cálculo, que ya lo vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es la producción per cápita? La cantidad de residuos sólidos generados por persona para un día, ¿no? Producción per cápita. Y es la suma de todas las fuentes de los residuos sólidos me va a dar un resultado del tonelaje total de residuos generados, ¿no? Para cuando yo divido para el número de habitantes, me va a dar una generación en la parte de lo que es toneladas, ¿no? Entonces, en sí, la producción per cápita va a venir en unidades de kilogramo habitante día y que me va a servir para el cálculo más adelante de lo que es la celda diaria y la celda en sí de todo el relleno sanitario, ¿no? De igual forma, pues tal como lo hacemos con la parte de la PPC, del peso también podemos hacerlo de la PPC, ¿no? Sumamos la PPC total es igual a PPC doméstica, comercial, de mercados, de instituciones y los sistemas educativos también, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo la toma de estas muestras? Voy a realizar mediante el cálculo de la muestra. El cálculo de la muestra yo voy a obtener X muestras de la parte urbana, Y muestras de la parte rural y Z muestras de la parte comercial, ¿no? Entonces, de igual forma hacemos el cálculo sobre un mercado, sobre un barrido, sobre un camal, la parte del sector educativo y de igual forma industrial, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante cada uno de los componentes cuando hagamos la parte de las plantillas de en Excel, en el cual nosotros vamos a darnos cuenta efectivamente cómo va la distribución y cómo se hace el cálculo de todos estos componentes, ¿no? Entonces, el procedimiento a realizar, pues obviamente va a ser unos trabajos de campo y el procesamiento de la información en la oficina. Para el trabajo en campo voy a tener que hacer muestreos de generación, de composición y levantamiento de información. Explicamos más adelante de igual forma cómo hay que hacer este procedimiento en sí del trabajo de campo, ¿no? Hasta ahí nada más veamos unos conceptos generales para ya luego entrar en definitiva con los conceptos aplicativos, ¿no?